Acá me dice que soy el anfitrión. ¿Ustedes me están escuchando? Maqueme me está escuchando, sí, se lo escucha bien en privado, perfecto, perfecto. ¿Y me ven? Porque acá tengo algo como oscuro, sí, perfecto, bien, bien. Son las 20:09, rigurosamente vamos a esperar unos minutitos para arrancar formalmente, pero les doy la iniciativa si alguno me quiere preguntar algo. He notado algunas curiosidades y mails y chats y comentarios respecto a que hay demasiado contenido en el campus de la materia y que a algunos alumnos eso lo ha confundido, ¿es correcto? ¿Sí? Sí, profe, es correcto. Bueno, entonces yo les voy a hacer el siguiente análisis. No pensaba hablar de eso hoy, pero como todavía faltan unos minutitos para que empiece, les quiero explicar lo siguiente. Ustedes no se preocupen por si hay muchos o pocos trabajos. Es exactamente lo mismo que si en una biblioteca está llena de libros o hay pocos libros. O uno tiene ventanas o páginas abiertas en Internet. Ustedes tomen cada unidad. Unidad uno, unidad 2, unidad 3. Las unidades que van hasta el examen completas son de la 1 a la 14. Si ustedes ven contenidos de otros temas como personas jurídicas, vicios de la voluntad, forma, no le den pelota. Eliminen eso de la mente, porque eso son unidades posteriores, que es la segunda parte de la materia. Se ve que cuando migraron el primer cuatrimestre con el segundo cuatrimestre, mandaron todo, mandaron libros que ahora ustedes no van a necesitar, volviendo a esa imagen que di recién. Entonces, ¿qué hacen? Concéntrese en cada unidad teniendo a la vista el programa. Y a partir de ahí busquen los contenidos. Por ejemplo, la unidad 2 habla de fuentes del derecho. Cuando buscan fuentes del derecho, jurisprudencia, está subido un trabajo sobre jurisprudencia. Ese lo tienen que mirar. Pero después hay otro que dice trabajo práctico, unidades 1 a 5. Fuera. Eso fuera. Eso es un trabajo práctico. Ustedes no lo tienen que hacer. Eso es de los chicos del primer cuatrimestre. Después hay otro trabajo práctico de la unidad de derechos personalísimos. Ustedes ya lo hicieron. Mal, bien, con incompleto, completo, ya lo hicieron. Entonces, no miren si hay muchos contenidos, porque hay contenidos que a mi gusto están muy bien y otros contenidos que a mi gusto no están nada bien. Pero los docentes somos así. Participamos, incorporamos, damos ideas, comentamos cosas y el alumno cuando se confunde de algo no puede prescindir, que es del programa, del libro y del código. Nosotros los docentes somos ayuda. Ahora, por supuesto, si yo hoy voy a hablar de ancianidad y le subí un trabajo sobre ancianidad, si en la próxima clase hablo de muerte, que es un tema muy actual con esto de la pandemia y los problemas y la disposición del cadáver, y qué pasa con la cremación, qué pasa con la familia, con el último adiós, y hay un trabajo sobre eso, traten de leerlo, porque el sentido común les tiene que decir a ustedes, este tipo en el examen no va a preguntar sobre esto. Pero de ninguna manera voy a prescindir del programa y del libro. Los contenidos que subimos son elementos de incorporación. ¿Está claro? Y lo mismo pasa con los videos y con las lecturas, porque si no se marean. Eliminen ustedes los trabajos prácticos. Hay dos trabajos prácticos. Repito, unidad 13 y de las unidades 1 a 5 y 7, fuera, eso afuera. Y el resto de los contenidos van viendo los que corresponden con cada una de las unidades. Escucho alguna preguntita y arrancamos en breve con la unidad 11. Pero pregúntenme lo que quieran. Los escucho. Siempre de lo que estoy hablando, claro, obvio. De los contenidos, de lo que subimos a las unidades. Siempre tuve la sensación de que cuando hay mucho para leer, está bueno. Yo prefiero leer mucho que leer poco. Pero veo, por ejemplo, que el doctor Pelle subió 3, 6, 7, 8, 9, 10 videos de una sola unidad. Claro, es una unidad larga. Hay alumnos que les resulta fácil eso. Por ahí están trabajando, cocinando, caminando, charlando y pueden acceder a un video.
Hay otros alumnos que prefieren leer. Eso lo manejan ustedes. Eso lo manejan ustedes. Pero, por dar un ejemplo puntual, si hay una unidad, esta, la 11, que vamos a hablar de inhabilitados, y en la unidad de inhabilitados se preguntan determinadas normas del código, esos chicos hay que saberlo. Con profesor, sin profesor, con libro, sin libro, pero eso hay que saberlo, es puntual. Los exámenes tienen una tendencia, en la mayoría de los casos, igual eso lo vamos a hablar el día del repaso, a que el alumno tenga mucha idea de generalidad, pero poca precisión. Por ejemplo, si yo les pregunto en un examen, ¿a qué edad se obtiene la mayoría de edad en la República? Ustedes no me pueden decir, y cuando uno crece, cuando es maduro, cuando se independizó de los padres, porque me está diciendo pavada. Me tiene que decir, doctor, a los 18 años de edad. Puede ser que por ahí no se acuerde el artículo exactamente. Bueno, puede ser, no importa. Pero tiene que decirme a los 18 años de edad. Y yo le voy a preguntar por qué. Porque a los 18 años de edad existe una norma legal que así lo determina, que va de la mano con la Convención de los Derechos del Niño. Perfecto. Esa es la respuesta. Todo lo demás agrega, incorpora, pero la respuesta tiene que ser precisa. ¿Se entendió? Interrúmpanme cuando quieran. Arrancamos. Claro, Hernán Catán me pregunta, ¿las respuestas del parcial deben ser concisas? Vuelvo a decirlo, lo vamos a hablar el día de la clase de repaso. Las respuestas tienen que ser precisas. Conciso es algo breve, preciso es algo correcto. Entonces el alumno tiene que limitarse a la respuesta, a la pregunta, a la consigna. Conocer derecho es tener idea de las normas legales y de las herramientas que uno puede utilizar para desentrañar una cuestión. Ahí hay que ser precisos. Cuando el alumno empieza, como dicen ustedes, voy a hablar en léxico de alumnos, a tirar fruta o a dar ideas generales, el profesor siente que este tema no lo conoce. Y como eso voy a tener muchos ejemplos, pero se los prometo dar estos ejemplos en la clase de repaso. Y además les voy a hacer una pregunta y les voy a decir cómo la responderíamos. Y ustedes me van a corregir a mí, van a ver que va a estar interesante. Yo les tiro una respuesta y ustedes van a decir, no, esto falta esto, agrego esto, porque muchas veces los exámenes están bien pero incompletos. Y el alumno incompleto tiene que aclararlo, hasta la 14 inclusive, 14 inclusive. Eso es bueno para ustedes, porque la 15 y la 16 son de personas jurídicas y eso es complicado, es largo, hay muchos artículos, pero hasta la 14 inclusive. Y además es un examen dinámico, no tiene demasiados artículos, pero hay que leer cosas, hay que leer muchas cosas, es largo. Bueno, primer tema de la unidad 11. La unidad 11 tiene dos temas o dos subtemas. Uno es inhabilitados y el otro es ancianidad. Inhabilitados y ancianidad. Son temas interesantes. Yo considero que simples. En primer lugar, porque no hay demasiadas normas. Y en segundo lugar, porque yo les voy a dar 3 o 4 tips, 3 o 4 ideas, que sumados a lo que dice el código y a los libros, estos dos temas estoy seguro que estudiándolos los van a resolver fácilmente. El tema de inhabilitados tiene su tratamiento en 3 artículos del código, el 48, el 49 y el 50. ¿Qué son los inhabilitados? ¿Quiénes son inhabilitados? Son posibles de inhabilitar, palabra fea que parece una sanción, un castigo, un impedimento, una restricción, aquellas personas que, por causa de su prodigalidad, escuchen bien esta palabra, prodigalidad, han expuesto a su familia, a sus hijos menores, a su cónyuge, a su conviviente, a una situación de posible perjuicio patrimonial. Posible perjuicio o pérdida patrimonial. Entonces, unan este rompecabezas y digan, ¿a quién se puede inhabilitar? A los pródigos. ¿Y quiénes son pródigos? Pródigos son las personas que han dilapidado o están por dilapidar una parte importante de su patrimonio. ¿Y quién dilapida? El que malgasta, el que da
innecesariamente. El que hace malos negocios, el que hace ruines negocios, el que compra caro, el que paga en exceso, no, porque eso forma parte de la libertad del ser humano. El jugador compulsivo, sí, sí, es el ludópata. El ludópata es el ejemplo más común de lo que tenemos hoy. La adicción por el juego lleva a desprenderse de bienes, autos, camionetas, trabajo, tomar crédito, ir a prestamistas, ir a los bancos. La situación del ludópata no es una situación menor, porque el juego ha tenido dos particularidades. La primera es que se ha expandido gracias a la globalización en todo el mundo. Hoy usted puede jugar a lo que quiera por internet, primera cuestión. Y segundo lugar, para que ya dejó de tener, el juego dejó de tener el mal concepto moral o social que se tenía hace 40 o 50 años atrás, donde una persona jugaba a la quiniela clandestina y era mal visto en el barrio, o jugaba al póker y se notaba que era una persona que no trabajaba. Ahora el jugar parece hasta, les diría, un divertimento social. Salvo la pandemia, está lleno de bingos, hay casinos, se puede jugar a los burros, se puede jugar al póker, se puede jugar a cualquier cosa y parece como que el juego está bien, tanto que el Estado te dice, mirá, cuidado, que el juego es peligroso y es compulsivo, pero vení, jugá y quedate tranquilo. No es necesario que la persona tenga un problema de salud mental. Justo era eso lo que iba a decir cuando uno de los alumnos me lo preguntó. No, porque si no pareciera ser que existe un problema vinculado a la legislación de salud mental. No necesariamente, no necesariamente. La persona tiene que tener una adicción. El pródigo y el ludópata, ustedes me dirán, ¿es lo mismo? No, porque hay otros casos de prodigalidad. Se han descubierto en los últimos tiempos personas que son atrapadas por sectas o por grupos ultra religiosos o por grupos ultrapolíticos y los convencen y que adopten decisiones destinadas a entregar su patrimonio. Si la persona es sola, si no depende de nadie, si no sostiene a nadie, la persona puede hacer con su patrimonio lo que quiera, lo que quiera. Ahora, distinto es cuando una persona tiene familia, hijos menores de edad, hijos discapacitados que necesitan por el estado en el que tienen, por el padecimiento de cualquier tipo de alteraciones mentales o físicas, alguien que se ocupe de ellos, o un cónyuge. Entonces, el mejor ejemplo que se puede dar está relacionado directamente a esta exposición patrimonial que una persona pone cuando la mujer viene y le dice, ¿qué hiciste con la camioneta? No, se las di a unos prestamistas, otra vez en el casino, otra vez con los burros, otra vez con el póker. El ludópata, además, tiene la sensación de que, bueno, necesita tratamiento, necesita recuperarse, porque el peligro de la adicción generalmente es la exposición patrimonial. Ese es el punto. Ahora bien, no es esta herramienta, la del artículo 48, la del artículo 49, la del artículo 50, que se pueda usar en todos los casos. Tiene que darse, primero, la familia está afectada. Segundo lugar, una situación de prodigalidad, porque no es que la persona juegue, sino que la persona, con motivo de esa adicción, ha generado una posibilidad real de peligro en su patrimonio. Lo que antes tenía, hoy no lo tiene. Ahora les voy a dar un ejemplo. Y entonces hay una herramienta muy potente que es recurrir a un juez y pedir una restricción, artículo 49 del Código Civil, que consiste ni más ni menos en que el juez toma dos medidas en general. La primera es que pone una persona para que lo asista, lo apoye. Es una persona que hace un mecanismo de control y permanente información al juez. Y en segundo lugar, una restricción de los actos de disposición. Si quiere vender la camioneta, el auto, la casa, no va a poder porque la restricción aparece en el registro de la propiedad automotor, en la propiedad inmueble. Si quiere pedir un crédito en el banco, va a ser denegado. Si quiere hacer uso de la tarjeta de crédito, también. Es una manera de limitarle el manejo y el control y la disposición de sus bienes y de su patrimonio. Ustedes dirán, pero para eso se lo inhabilita, porque la palabra inhabilitar parece como que se lo sanciona. La persona puede seguir trabajando, puede seguir viviendo, puede seguir estando en su negocio, en su empresa, en su profesión. Hay una restricción al manejo de esos fondos y de esos actos de disposición.
Ahora, ustedes me dirán, ¿pero no es más fácil impedirle que vaya al casino? No. ¿Y por qué no? Porque uno le prohíbe el casino, y esto es como la ley seca, va al bingo, le prohíbe entrar al bingo y busca a los burros, le prohíbe al burro y va, es todo una vuelta. Las prohibiciones de acceso al casino son autoprohibiciones, autolimitaciones de la persona. No puede un juez libremente impedirle a una persona, porque si no habría una restricción de la libertad de todo tipo. Al mal alumno le prohíbo que venga a la facultad, al mal profesor le prohíbo que pase por 25 de mayo, y al mal funcionario que se acerque a la municipalidad. No, no. La prohibición como acto limitatorio de las personas hay que usarla con muchas restricciones. Ustedes están estudiando Derecho y hay una sensación en mucha gente que prohibiendo se obtienen cosas. Y la prohibición tiene que ser la última ratio, el último mecanismo. Hay que buscar que la persona se cure, que la persona no haga una exposición patrimonial, que se cure de esa adicción, si es un ludópata. Y si es una persona que está vinculado con sectas, con grupos religiosos, ultrarreligiosos o políticos, bueno, alguna herramienta que evite. Las situaciones de prodigalidad son extremas. Hay muy pocos casos de prodigalidad, van a encontrar casos muy aislados en jurisprudencia, pero es una herramienta que subsiste como un modo de proteger a la familia. Antes, en la época de Vélez Sarsfield, por supuesto que se le da tratamiento, por supuesto que tiene un equipo multidisciplinario que asesora al juez, por supuesto que así como están los grupos de alcohólicos anónimos y los grupos que trabajan en violencia doméstica, hay grupos que trabajan en este tema. Hay un 0800 que una vez me tomé el trabajo de llamar y consultar, que funciona desde La Plata, que es un 0800 de los centros de trabajo para los ludópatas. Acá en Mar del Plata hay una pequeña oficina, no sé si sigue funcionando, estimo que sí. Las personas tienen posibilidad incluso de ser atendidas por psicólogos. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Y no se trata de una persona incapaz. Una pregunta de examen muy común es, cuando a alguien se lo inhabilita temporariamente por una situación de prodigalidad, ¿es una persona incapaz? Respuesta, no. No. Es una persona plenamente capaz, puede hacer su vida y tomar decisiones con las únicas limitaciones a la disposición patrimonial como un modo de evitar un mayor perjuicio a la familia. No tiene nada que ver esto de las inhabilitaciones con la palabra inhabilitación que maneja la gente en la calle o el periodismo o la gente común. Por ejemplo, un médico se manda una macana y mata a una persona en una intervención quirúrgica, lo inhabilitan para ejercer la medicina. Un policía le dispara injustamente a una persona, lo inhabilitan para ese cargo. No, esa es una inhabilitación penal. Eso está en el Código Penal y son inhabilitaciones penales, como una sanción. Usted pasa en rojo y pisa a una persona, lo inhabilitan para conducir un auto. No. Esto no tiene nada que ver. Esto, por eso decía que la palabra inhabilitación es como fea, incómoda, rara. La inhabilitación entre nosotros en materia civil es exclusivamente este mecanismo, esta pequeña herramienta, que es cómo restringir, proteger, cuidar a la familia y apoyar a una persona que tiene una adicción que le genera una exposición patrimonial. Ese es el pródigo, no es el generoso, no es el altruista. Si yo mañana a una fundación le dono un auto, mi familia, ¿qué puede decir? Que está de acuerdo, que está en desacuerdo, pero no veo más allá de la sorpresa que alguien puede tener. O si hago una ayuda, un aporte a un partido político normal y racional. El problema es otro. Miren, hace unos años me vino a ver llorando una señora cuyo marido tenía en una pescadería. Un día la mujer se encuentra que el marido le dice que no quiere ir a trabajar. O el segundo día se encuentra que el marido aparece con un ojo en compota. El tercer día la camioneta que tenían no estaba más. La mujer empezó a olfatear que algo pasaba. Lo que pasaba es que el marido se iba a jugar y cada vez que jugaba y perdía dinero volvía a pedir dinero y cuando volvía a pedir dinero tenía problemas. Cerró el negocio para que sus acreedores no vengan, entregó la camioneta para que un acreedor no lo moleste y un tercer acreedor enojado le rompió la cara de un bife. Esa persona perdió la camioneta, perdió la pescadería,
y lo que le quedaba era un pequeño depósito que estaba a punto de perderlo y la casa. La mujer vino corriendo y me dijo, doctor, hagamos algo, quiero cuidar a mi marido. Bueno, la herramienta es esa, la declaración de inhabilitación por prodigalidad del artículo 48, que viene de la época de Vélez Sarsfield. Lo que pasa es que en la época de Vélez Sarsfield existía esta inhabilitación para otros casos. Para otros casos. Eran otros casos donde aparecían otras situaciones. Por ejemplo, ebrios consuetudinarios, no los chicos que salen los viernes a la noche y toman cerveza, ebrios consuetudinarios, es decir, el borracho crónico que está permanentemente en una situación que ya no trabaja, los toxicómanos, los drogadependientes, las personas que sufrían alteraciones mentales o tenían otro tipo de adicciones. Bueno, eso se modificó. La inhabilitación solo rige para la prodigalidad. Las otras personas que están en otras situaciones, si se necesita protegerlos, entramos en el régimen, que creo que ustedes ya lo vieron, y si no lo vieron lo vamos a ver, de restricción de la capacidad. La restricción de la capacidad del artículo 43 del Código Civil. Las personas que necesitan protección. En síntesis, ¿cuándo arranca esto de la prodigalidad y de la inhabilitación? Cuando la familia, la mujer, la esposa, la conviviente, los hijos menores, etcétera, se presentan al juez y piden y se acredita que ha habido un perjuicio patrimonial, un detrimento patrimonial. No un mal negocio, vuelvo a repetirle, sino una situación originada por prodigalidad. Dio demasiado, innecesariamente. Esto es prodigalidad. Y los expuso a una situación de pérdida real de su casa, de su empresa, de su negocio, de su trabajo, de lo que fuera. Segundo, el juez toma medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Nombra un apoyo o asistente, que es una persona, y restringe la toma de decisiones. No es que prohíbe, restringe, limita, lo llama, lo asiste, interviene un equipo multidisciplinario, interviene un psicólogo, interviene un grupo que trabaja en adicciones. Generalmente los jueces son amplios en este criterio, entonces toman medidas protectivas. Hay que acreditarles cuál es el problema, porque no van a impedirle hacer cosas, como decía recién, que no tengan cuestiones que ver. Si el inhabilitado se recupera, naturalmente desaparece la inhabilitación. No hay más cuestión, vuelve para atrás, se llama cese de la inhabilitación, artículo 50 del Código Civil. Para que Profe, cese, a ver, escucho, sí. profe, una pregunta. ¿Puede ser que para que el inhabilitado se cure necesite la alta médica? No. Porque si Ah, no, pareciera ser que es un enfermo. No tiene nada que ver con ah, el alta médica. No. bien. No No es un necesito. problema, no es un problema médico ni psiquiátrico. Bien, No. Es un problema jurídico. bien. Es el juez el que toma decisión. Ahora bien, vamos a suponer que la persona haya decidido voluntariamente estar atendida por un psicólogo y un psiquiatra. Bueno, entonces ahí sí le doy la razón a usted. El psiquiatra y el psicólogo le van a hacer un informe y le van a decir que ha mejorado, que está recuperado, que ha tomado conciencia del problema, esto es clave. Entonces, todos esos elementos le van a llevar al juez a que tome una decisión por ahí de cese. Pero no es un papelito, anda a buscar el alta médica al psiquiatra fulanito y viene y el juez le pone un sello que dice, listo, ahora podés ir al casino cuando quieras. No es así, porque si no pareciera ser como que los jueces Claro, son empleados administrativos. Y el como si juez fuera un tiene que hacer... trámite. Exactamente, muy bien, muy bien. No, esto es una medida que entra dentro de lo que llamamos apoyo a personas que necesitan, por determinadas cuestiones, una contención. Por supuesto que la familia es la que está en riesgo. ¿Y por qué la familia? A ver si se dan cuenta. Porque si la persona es sola, no hay nadie que proteger. Cada uno hace, casi digo una mala palabra, lo que quiera con su patrimonio. Yo Yo, siempre me llamó la atención que cuando las personas juegan, tienen una acción individual, no una acción grupal. No hay un grupo de 5 que vaya al casino. No hay un grupo de 7 que vayan al bingo. No hay 4 que vayan juntos a jugar a los burros. Van individualmente. Como si pasaran por una actitud individual de decir yo hago con mi vida lo que quiero. Y eso pareciera ser que está bien, salvo
cuando pone en riesgo a otros. Ahí es Ahora, donde actúa la norma legal. Escucho. ahora, profe, perdón, Sí. ¿la familia sigue utilizando el patrimonio o queda congelado, digamos? No, 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 no. A ver, todo sigue en su vida normal. Si, por Ah, ejemplo, a ver, hay una cuenta corriente que es del negocio, con esa cuenta corriente se pagan los empleados. Hace 2 meses que no se le paga a los empleados, bueno, el juez en el apoyo o asistente va a nombrar una persona que administre provisoriamente hasta regularizar las deudas. Pero la bien. familia no puede, la declaración de inhabilitación no puede ahondar más el problema, ¿se entiende? O Ese, perjudicar. ese habilitado a poder manejar las cuentas de la familia es alguien propio de la familia o una persona externa. Depende de cada caso. Puede ser un externo, puede ser el contador, puede ser el hijo mayor de edad, puede ser la cónyuge, dependerá cada caso, el juez mirá quién es el caso. A lo mejor el juez no le restringe, por ejemplo, el inhabilitado, el juez le dice, bueno, ¿vos para qué necesitas dinero? Y para manejar el auto, la camioneta, e ir a pagar la luz y el gas. Listo. Vamos a poner una limitación en el retiro de dinero de hasta tanta cantidad. El resto lo va a manejar tu cónyuge, lo va a manejar el gerente de la empresa, depende de cada caso. Eso es Perfecto. la dinámica que tiene, no dar una línea general, sino atender a la necesidad de cada caso. ¿Dónde está lo que yo dije? En la lectura del artículo 49. Echen una miradita al artículo 49 del Código Civil y van a ver que ahí dice, y todos aquellos casos en los que el juez determine la sentencia, que son los llamados actos de administración. En cada caso el juez va a decir, esto puede hacerlo, esto no, esto conviene, etc. Y te Hay hago hay un malgasto de dinero que tiene que ser claro, que tiene que ser contundente. Te escucho. una última pregunta. ¿Sí? Si el inhabilitado no Sí. quiere recibir ni atención psicológica ni psiquiátrica por el problema que Cada tiene, cosa, claro, cada cosa que él haga lo expone a una situación más grave aún. Por ejemplo, el juez le puede establecer una sanción, una multa, una restricción de acercamiento. Cada cosa que él haga alejándose de la posibilidad curativa, de la posibilidad de solucionar y de enmendar sus errores, lo va a poner más lejos del cese de la inhabilitación. Y a lo ok. mejor con el tiempo el juez va a determinar, mire señor, me cansó, hice esto para que usted se cure, no va, hice esto para que no va, hice esto para que no va. Bueno, ahora la administración que tenía la pierde definitivamente, es decir, las medidas están dirigidas a la protección patrimonial. Yo no sé si ustedes, pero hay muchos casos, películas y libros, que cuentan situaciones de violencia intrafamiliar. Personas que son buenas, que son correctas, que son trabajadores, esposos, hijos mayores de edad, etcétera, pero que son violentos. ¿Qué hace el juez cuando está frente a esta situación de violencia intrafamiliar? ¿Qué hace el juez? Lo primero que hace es tomar una medida de prevención, excluye, retírese del lugar. Y después va adoptando medidas de acuerdo al comportamiento que la persona tiene. Acá ocurre lo mismo. Una persona que admite el problema que tiene y busca la manera de modificar, tiene respuesta de la justicia. El que hace todo lo contrario, cada vez respuestas peores, cada vez respuestas peores. Un padre violento puede terminar en perder la custodia o el vínculo con sus hijos y así sucesivamente. Así funciona el derecho o el ideal del derecho, ¿no? Premios y castigos. ¿Qué tienen que saber ustedes de inhabilitados? Bueno, en el examen les voy a preguntar cuál es la finalidad de la inhabilitación civil del artículo 48. La respuesta es proteger a las personas que se encuentran en esta situación. Es una situación especial. Yo les contaba hoy a los chicos a la mañana que hace muchos años en un congreso de derecho, una profesora dijo, que estaba dando una charla, dijo que este artículo había que sacarlo del Código Civil porque ella se daba cuenta que ya no había personas generosas. Y al no haber personas generosas, no va a haber pródigos. ¿Quién va a andar dilapidando sus cosas? La gente es, como decían en la vieja España, manirrotos, los que son bien tacaños. Y uno de los que estaba ahí presente le dice, mire, si viene a Mar del Plata se va a dar cuenta que además el casino está lleno de bingo, está lleno de quiniela, está lleno de... Es que el juego es una situación
tremenda, absolutamente tremenda. Les voy a contar otro caso que marcó un poco el concepto de cómo enfrentar las relaciones intrafamiliares. Lo conté en el cuatrimestre anterior y ahora me volví a acordar. Hace unos años el Colegio de Abogados nuestro, por sorteo, nos va asignando casos de gratuidad. Es decir, lo acepte o no por la ley provincial, yo tengo la obligación, una vez por año, de asistir a una persona que no tiene recursos. Bueno, me recibo una invitación de una señora mayor de edad, una señora, ahora lo vamos a tratar en el tema de la ancianidad, ni bien termine esto, pero una persona mayor de edad que cuando escuché el nombre y el apellido dije, pero esto es una persona ilustre de la ciudad. Es más, su apellido de soltera coincide con el nombre de un pueblo cercano a Mar del Plata, cuyo padre fue el fundador de ese pueblo, dueño de, no se imagina la cantidad de hectáreas de campo. Yo dije, ¿pero qué hace esta señora acá? Entonces cuando le pregunté, la señora muy correcta, culturalmente muy preparada, muy educada, me dice, doctor, vengo a verlo, porque fui al colegio de abogados, no tengo un peso y mis hijos me han abandonado. Tengo 3 hijas de muy buena posición económica, nadan en dinero, todas tienen muy buenos campos, muy buenas propiedades, pero a mí me tienen abandonada. Y le digo, mire, pero tengo que citarlos, tengo que hacer un reclamo legal, a mí no me importa. Ninguna de las 3 me llama y yo estoy en la indigencia. En efecto, la mujer me trae pruebas de que estaba viviendo de prestado en un departamentito vergonzoso, no me acuerdo dónde, y que se lo prestaba a una amiga y no tenía un peso, no tenía obra social, no tenía PAMI. La vieja muy copetuda, muy linda, muy agradable, anciana, pero sin un mango. Entonces yo no sabía quién era y le mando cartas a sus 3 hijas. Se me aparecen las 3 hijas con los maridos, personas de campo, de muy buen nivel económico, y me cuentan esta historia. Me dicen, ¿sabe qué pasa, doctor? Esta mujer, nuestra madre, era una persona de fortuna, pero dilapidó todo en el juego. Ella vivió jugando toda su vida. Y como nosotros no supimos ponerle límite, un día le dijimos, mamá, esto es lo último que te queda. Y le dimos una cantidad de dinero muy importante, como $50.000, me dice, hace como 10 años. Se lo patinó todo, no tiene nada. ¿Qué? ¿Nosotros la tenemos que alimentar? ¿Nosotros la tenemos que mantener? Entonces le expliqué que el sistema legal en la Argentina funcionaba de esta manera. La obligación alimentaria era de los hijos. Ahora, ellos tenían que encontrar una manera de impedir que haga esto. Bueno, se pusieron como locos, llevé el caso a la justicia y finalmente la justicia le puso algunas limitaciones a esta señora, pero fijó un monto de que las hijas tenían que hacerse cargo de la obligación alimentaria, de pagar un departamento, de acceder a una obra social y un dinero mínimo para su manutención. Acá las hijas podrían haber usado, y no lo hicieron, la declaración de inhabilitación por prodigalidad muchos años antes. Hubieran protegido su patrimonio y sobre todo la subsistencia de la propia señora. Bueno, en síntesis, inhabilitación, 3 artículos, 48, 49 y 50. Léalos muy bien, muy bien. No hay nada que se necesite aprender de memoria, pero hay términos que son importantes. Inhabilitación, prodigalidad, exposición patrimonial de la familia, quiénes son los beneficiarios de esto, quiénes pueden actuar, el juez, la palabra apoyo, restricciones y el cese cuando mejore, no cuando se cure, cuando las condiciones hagan innecesario que se lo inhabilite porque ya la persona está en condiciones para poder tomar decisiones correctas sobre su persona y sobre todo su patrimonio. ¿Se entendió este mecanismo? Escucho alguna preguntita y seguimos con otro tema. Alguien me puso acá clarísimo, pero ¿de verdad miraron los 3 artículos del código 48, 49 y 50? Tómense 30 segundos. Díganme si hay alguna palabra que no la enganchan. ¿Dónde se inscribe la inhabilitación? En los lugares que correspondan. Puede ser en el Banco Central si maneja cuentas, puede ser en el registro de la propiedad automotor, registro de la propiedad inmueble, todo lo que significa restringir o limitar esas facultades de disposición
Adelante. ¿Quién me levantaba la mano ahí? Yo tengo una Marolio. consulta. Como, Sí. en el libro de Rivera decía que para que el juez, digamos, dé lugar a que que no tenga el manejo de los bienes una persona, era suficiente con que un familiar o la persona que lo solicita demuestre que tiene actos de prodigalidad. 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 Y para salir de esa situación era necesario sí, la El intervención restablecimiento. Claro. un equipo interdisciplinario para que, digamos, demuestra o dé certeza de que esa persona está en condiciones para no volver a cometer lo mismo que cometió antes. Lo que me confunde un poco es cuando, digamos, lo igualan al caso de la persona que juega. Puede ser que sea no por el juego, por otra cosa. Sí, como te decía recién, porque fue absorbido por una secta y entonces, mira, yo este es un tema para mí muy sensible porque cuando uno cuenta cosas que le pasaron en su profesión y cuenta sus casos, pareciera ser que cuenta anécdotas. Pero vos no sabés lo difícil que es darle una respuesta jurídica cuando viene una persona llorando y te dice, mi mamá tenía un departamento y se lo donó a la congregación religiosa fulana de tal. Claro. ¿Cómo sí, 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 sí. A la iglesia de Jesucristo del jueves a la tarde, porque así se llaman, ¿viste? Estas iglesias, estas sectas que aparecen. Entonces ahí uno dice, a la miércoles, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Y ahí hay un montón de problemas en el derecho, porque si la persona tiene plena lucidez, puede en vida donar sus bienes a quien quiera. La ley no te dice que vos tenés que preparar o reservar bienes para tus hijos o para tus descendientes. En vida, lo que es tuyo lo donás a quien quieras. Entonces, el mecanismo de poder limitar a una persona se acerca mucho más al capítulo de restricción de la capacidad, porque muchas personas que entran en esa secta, vuestros grupos religiosos inventados de ayer a la tarde, como te decía recién, o jueves a la noche, son grupos religiosos que captan la voluntad. Cuando captan la voluntad de la persona no tiene pleno discernimiento, y ahí sí es donde se puede a un juez recurrir para que el juez anule o revoque esos actos. Acá el mecanismo es parecido, pero es otro. Y yo cité la ludopatía porque los pocos casos que hay en Argentina de inhabilitación se refieren a la ludopatía. Pero puede ser por cualquier otro motivo, de cualquier otra índole. Imagínate que mañana, no sé, una persona, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, qué sé yo, te enterás que donó su casa a Greenpeace. Parece una obra muy buena, pero vos agarrás y decís, ¿dónde vamos a vivir? No, más importante es salvar ballenas. Vos te matás, pero te matás. Decís, ¿cómo hago para recurrir a esto? Entonces, lo primero que pensás es, primero, ¿cómo hago para detener lo que ya hizo, volver para atrás? Y en segundo, lo poco que nos queda, ¿cómo lo protejo? Bueno, para eso lo poco que queda, ¿cómo lo protejo? Tenés el mecanismo de la inhabilitación, que a veces llega tarde, que a veces no se sabe usar, que a veces el juez dice, bueno, pero ya pasó lo que pasó, busquemos otra herramienta. Bueno, para eso estamos nosotros los abogados y para eso están ustedes estudiando, como digo yo, como si fuera una escuela técnica. ¿Cuáles son todos los mecanismos que tengo para llegar a buen puerto con el problema que se me ha suscitado? Pero son problemas humanos, problemas cotidianos, problemas increíbles que se suscitan, cómo se puede hacer. Si la persona está lúcida, es una cosa. Si la persona tiene escasa lucidez, es otra. Y si la persona es lúcida, pero tiene adicciones que de alguna manera han producido esa exposición al peligro y de ahí viene la prodigalidad, adelante. Lo bueno de la inhabilitación, que no tenés que demostrar que tiene un problema de salud mental. No tenés que ir a buscar un médico que diga que es pródigo porque es tarado. Palabra grosera, pero me entendieron lo que quiso decir, que tiene un problema de taradez o de falta de lucidez mental o de insanidad mental. Por supuesto que no. ¿Tiene una debilidad? Claro que sí. Y tiene un trastorno de conducta. Si ustedes miran qué es ludopatía, son trastornos de conducta, no puedes autocontrolar decisiones. Y esas decisiones generalmente te ponen a la pérdida, al riesgo.
Por supuesto que los actos pueden declararse nulos, pero pueden declararse nulos si se demuestra que la persona no tenía lucidez mental, con lo cual lo más probable es que no se puedan declarar nulos. Te vuelvo a decir, porque uno va al banco y pide un crédito ruinoso. Después va al casino y como no tiene plata, vende la camioneta. La camioneta le dan 1.000.000 de pesos, se la patina 2 días en el casino. Después, ¿cómo haces para anular eso? Vos tenés que decir, salve quien pueda, salvemos la ropa de lo que queda. Volver para atrás en derecho es muy difícil, muy complejo. Profe, Escucho. Turraca de nuevo. Sí, no pasa nada, adelante. Ay, me olvidé lo que le iba a preguntar. Bueno. No. No. Y eso que usted es joven, sí, imagínese. No, sí, estoy con algún problema. En el caso de donación, Sí, puso el ejemplo este de donación, donar una casa para Greenpeace, sí, y bueno, perdiste la casa, ¿no? Un hijo, sí, una madre donó la sí. casa. Esta persona está lúcida, ahí ya no podemos volver atrás. Por supuesto que no. Y No si la podemos persona volver es casada, por ahí podría el cónyuge plantear que no fue consultado y usar la falta de asentimiento conyugal que establece el Código Civil. Pero si En la esa, persona está en pareja, por ejemplo, Sí. o está separado y tiene hijos y su bien le pertenece y lo donó a una institución, o sea, pero perdiste como en la guerra. Por Claro, eso en ese caso no podemos hacer sí. nada como abogados, por ejemplo. Eso es lo que quiero decir. Bueno, hay que estudiarlo. Bueno, eso tiene que ver con la experiencia y que tiene que ver con las herramientas y tiene que ver con la creatividad. Si usted tiene que encontrar la solución al problema desde el punto de vista legal. Si hay una norma legal, recurre a ella. Y si no hay una norma legal, busque de qué manera, por qué lugar, de qué modo puede quizá demostrar que, por ejemplo, la persona captó la voluntad, la persona se aprovechó, obtuvo un beneficio patrimonial injusto, indebido. Hay algunos artículos en el Código Civil más adelante vamos a estudiar la lesión con S, vamos a estudiar la equidad. Hay algunas herramientas o mecanismos, pero son difíciles. Se me ocurriría tratar de demostrar que la persona que está lúcida, que donó la casa, tratar de demostrar que no estaba lúcida y que realmente no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, claro, podría ser, pero ojo que usted puede adaptar el derecho, pero la realidad es la realidad. Si la persona estaba lúcida y los peritos de tribunales determinan que la persona estaba lúcida, es un problema. Recién, Marolia, me dijiste, acá noté, mirá, la palabra manejo de los bienes. Ojo con esa palabra, manejo, porque en realidad no es manejo, es disposición de los bienes. ¿Cuál es la diferencia? Manejar tus bienes, vos tenés una moto, la manejás, vas, venís, la llevás, la arreglás, la pintás, tomás dinero del banco, pagás, esos manejo le llamamos usualmente administración. Lo que se restringe es la disposición, cuando uno vende, enajena, transmite, cuando lo saca del patrimonio, ¿entendés? Eso, pero no está mal la palabra manejo, solo quería decirte que la palabra clave que restringe el juez es la disposición, la disposición. A veces hay manejos que son ruinosos. Por ejemplo, qué sé yo, alquilar un campo por un monto ruinoso, 50 pesos por mes. Pues, ¿pero cómo que alquilaste 50 pesos por 50 pesos un campo? Bueno, ese es un pésimo negocio que va a demostrar al juez que probablemente la persona lo hizo por otro motivo. Uno de esos motivos es, como decía Turraca, o porque alguien captó la voluntad, o porque hay una exposición patrimonial, porque hay un compromiso por juego, por lo que diablo fue. Hay muchas situaciones que son increíblemente extrañas y novedosas. Bueno, pasemos a un tema que, les tengo que ser sincero, me interesa un poquito más. Porque está bien el tema de los inhabilitados, pero el tema de los inhabilitados tiene muy pocos casos, muy poca casuística. En cambio, el tema que viene ahora, que es el tema de los ancianos, es un tema que tiene una dimensión y una actualidad impresionante. Yo no sé si ustedes participan de esta idea, ustedes son jóvenes, pero a todos los jóvenes les va a llegar la ancianidad. Todos van a ser en algún momento personas mayores y ojalá que sean sanas física e intelectualmente, que lo sean desde el punto de vista cognoscitivo plenamente. Por eso yo, y ahí se los recomiendo, el tema 2 de la unidad 11, subimos un trabajo
que se llama Personas Ancianas, donde ya hay algunos textos que tomé de una jueza de Mendoza, que es la doctora Carlucci, que es brillante, y algunas cosas propias que le fui incorporando para poder hacer un texto de cuál es la problemática que hoy tienen los ancianos. El tema se puede abordar desde muchos aspectos, desde el aspecto político, de la medicina, de la psicología, de la sociología, de la biología, de lo que ustedes quieran. Y ahora que estamos en estos tiempos de pandemia y de aislamiento, el tratamiento de los adultos mayores ha tenido y tiene una actualidad impresionante, impresionante. Yo creo que hacía más o menos 100 años desde la última epidemia mundial, o quizá un poco menos, que no se veía una realidad tan fuerte y tan dura para las personas mayores de edad. Así como la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue tremenda para los hombres, porque murieron millones de hombres, y tremenda para las mujeres que se quedaron solas y tuvieron que salir y bordear la vida con entereza y con fortaleza impresionantes, y además dar posibilidad de criar a los nuevos hombres que eran sus hijos. Esta pandemia con los años vamos a ver cómo afectó a los ancianos, no solo porque los ancianos han fallecido, muchísimos, y porque son personas de riesgo, sino porque nos ha permitido ver a los demás cómo tratamos a las personas mayores. No esperemos nunca que una sociedad sea susceptible de ser aplaudida si no trata bien a sus niños, pero también si no trata bien a sus ancianos, porque la longevidad de las personas humanas no es un problema de los demás, es un problema de todos, es un problema de nosotros. ¿Qué tienen que saber ustedes? Nosotros tenemos en el programa este tema de las personas ancianas que no estaba en los programas anteriores y que no trata ninguna materia en la facultad, aunque les sorprenda. Pueden ver algo cuando hablan en derecho laboral y previsional de la edad para jubilarse, como si lo único que nos importara de los viejos, y digo los viejos cariñosamente, la edad en la que se jubilan, pero hay otros temas para abordar. ¿Pueden adquirir derechos? ¿Existe protección adecuada en su salud? ¿Existe protección para la toma de decisiones? ¿El envejecimiento de la edad puede significar que la persona no puede acceder a determinados derechos? Por ejemplo, ver a sus nietos, por ejemplo, acceder a sus ahorros, por ejemplo, tomar decisiones desde el punto de vista patrimonial o personal. ¿Puede una persona anciana casarse? Acuérdense ese ejemplo, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero en la Argentina causó escozor cuando Borges quiso casarse con la persona joven que cuidaba de él, con María Kodama, y la gente se preguntaba cómo un viejo se va a casar con una chica joven. Acá hay un interés de la chica en quedarse con el patrimonio. Y como esto tengo cientos de ejemplos para empezar a repensar que en la vida no existe personas que puedan estar excluidas por razones de edad. Bueno, el problema de la ancianidad es un problema que no lo puedo resolver en una charla, por eso hay que leerlo el tema, hay que repensarlo el tema y plantearnos nosotros desde el derecho qué hacemos para cambiar esta realidad. Tengo claro que excluir socialmente a los ancianos es un error, por 10 razones, pero le voy a decir 2 que son las más importantes para mí. Primero, la persona anciana es la que tiene más experiencia. La persona anciana viene del latín, o del latín romance, del latín joven, viene de la palabra ansi, con Z. Ansi quiere decir pasado. Pasado no es ya fue. Pasado es el que más tiene, es el que más vida tiene. Los abuelos y las abuelas de ustedes vivieron muchos más años, entonces tienen acumulado en su bagaje cosas que nosotros no tenemos. Lo de ustedes es el futuro, lo de ellos es el pasado. Y ese pasado tiene un gran valor en todos los aspectos. A lo mejor no saben manejar el celular, les cuesta manejar internet y parecen medios tontos con el cajero automático, pero en todo lo demás, lo que ustedes van a vivir, ellos ya lo vivieron. Ya lo vivieron. Yo le pregunté a mi abuelo, cuando era jovencito, si él había tenido novias, pero se lo dije sin que me escuchara mi abuela. Y él me dijo, ¿novias? No sabés la que tuve, pero que no se entere la abuela. Con lo cual, ¿qué cambió el mundo? ¿Qué cambió el mundo? Nada cambió. El mundo
ha tenido innovaciones demográficas, sociológicas, políticas, pero los seres humanos seguimos siendo seres humanos. Es más, el verdadero cambio es la mayor incorporación de viejos o personas mayores, porque hoy, según la Organización Mundial de la Salud, aunque muchos no los admiro porque en esta pandemia se han equivocado como locos los de la Organización Mundial de la Salud, pero la edad promedio de la población en el mundo excede los 80 años. Las mujeres 83 y los hombres creo que 78 o 79 años. Entonces, esto que no pasaba antes, significa que hay cada vez mayor, como se dice, son los tiempos de la revolución de las canas. La revolución de las canas es porque cada vez en la población mundial hay más viejos. ¿Y saben cuál es la palabra, la ciudad de más viejos de la República Argentina? Por promedio porcentual de la población, Mar del Plata. Ustedes dicen, no puede ser, porque Mar del Plata es una ciudad, como pasa con Córdoba y con algunas ciudades lindas del país, pero Mar del Plata tiene el mar, tiene una enorme cantidad de departamentos y está cerca de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Entonces ha sido tentador para que los viejos se instalen. Yo en el trabajo digo que según una estadística que me proveyeron en PAMI, se calcula que en Mar del Plata hay 160.000 personas de la tercera edad, pero es probable que si hacen mañana un censo superen esa cantidad. Eso es impresionante. Pero esa gente no son viejos excluidos que no sirven para nada y están mirando televisión, es gente que consume, que piensa, que trabaja, que tiene ahorros. Si uno de ustedes no logra una ayuda de su pareja o de sus padres, ¿a quién van a pedir ayuda? Entonces como los viejos tienen capacidad para ahorrar, pero cuando tienen que tomar decisiones no los consultamos. Bueno, muy bien. Toda esta explicación es para llegar al punto de lo que quiero, que es cuáles son las normas legales, las herramientas que tenemos para ayudarnos a solucionar un problema donde estén involucrados personas adultas, personas mayores, y cuáles serían esos casos. Bueno, me voy a poner de ejemplo yo. Ejemplo negativo, no me tomen de ejemplo positivo, ejemplo negativo. La Facultad de Derecho de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Mar del Plata ha puesto como límite para dar clase los 75 años de edad. A los 75 años de edad me van a jubilar de prepo. Ese mecanismo coincide con una línea que estableció la Organización Mundial de la Salud y coincide con un criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene utilizando a partir de 2 artículos que hay en el Código. Uno que parece muy positivo, que es el 75, inciso 23, que no dice nada, pero que dice que el Congreso tiene que sancionar leyes para proteger a los niños, los adolescentes y los ancianos. Muy bien. Pero después hay otro artículo, que la verdad que no me lo acuerdo de memoria, pero creo que es el 99, inciso 4, o más o menos, donde establece la edad máxima para ser juez. ¿Saben cuál es la edad máxima para ser juez? 75 años. Cuando llega a los 75 años, patada en la cola. Salvo que tenga un nuevo acuerdo de Senado. Esto de la reforma constitucional del 94 para la edad de los jueces ha demostrado que, como digo yo, en la justicia hay una edad de corte que son los 75 años de edad. Imagínense que mañana ustedes tienen un profesor, que no soy yo, por eso no quiero ser el ejemplo, que es extraordinario, que va a cumplir 75 años y que lo obligan a jubilarse. Ustedes no dirían, no, esto hay que modificarlo. ¿Por qué a los 75 años? Hay personas que a más de esa edad han sido ilustres ejemplos en la sociedad, en el mundo. En las mujeres, Simone de Beauvoir, no sé, no me vienen a la mente muchos ejemplos, pero los hay. Personas, Churchill entre los hombres. Fíjense la edad en que Churchill fue primer ministro e incidió en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt, Eisenhower, el alemán Adenauer, personas que han sido adultos y han tomado decisiones extraordinarias más allá de los 75 años. Averigüen a qué edad murió Balbín, Perón, Borges, San Martín. Lo más interesante cuando le preguntan a San Martín no es que cruzó la cordillera, es que San Martín dio consejos
en la ancianidad, los primeros consejos de la ancianidad de San Martín hacia su nieta son ejemplos de estudio en las universidades. Lo cual quiere decir que no depende de una edad determinada en la cual pretendemos excluir a esa persona de todo lo que ha hecho, sino que debería adoptarse a través de un derecho a la ancianidad normas que puedan establecer mecanismos de protección a la persona por la situación en la que se encuentran y mecanismos de premios para aquellos que han llegado intelectualmente muy sanos a determinada edad. El mejor de los ejemplos en la Argentina fue el juez Fait. A los 90 años de edad, quienes manejaban el Poder Ejecutivo en aquel entonces pretendieron que el juez Fait se fuera a su casa. Ese lugar que el juez Fait ocupaba en la Corte Suprema era un lugar muy valioso. Era un juez, falleció hace poco, extraordinario. Y lo digo por dos cosas. Primero, porque fue profesor mío, y segundo, porque escuchar a ese hombre era apasionante. Hace muy pocos días falleció Ruth Bader Ginsburg, una jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos, una mujer anciana de una brillantez extraordinaria. Bueno, ¿qué pasó en el caso Fait? Cuando quisieron jubilarlo de prepo, Fait presentó una solicitud para que se anulara ese artículo 99, inciso no me acuerdo, de la Constitución Nacional, y la Corte sacó un fallo que se conoce como fallo Fait, donde declaró la nulidad constitucional de ese artículo. Esto fue cambiado. Ahora hay un fallo que se llama el fallo Schifrin, donde lamentablemente la Corte ha revalidado esta edad de 75 años y donde aparece la edad como una situación limitatoria para el acceso a esa situación de derecho. Pero no es solamente con la justicia, no es solamente con la justicia. Yo les puse en el trabajo un caso, el más viejo que encontré, de 1876, donde se prohibió en la Argentina, que es el país más amplio del mundo, el ingreso en barcos a personas mayores de 60 años, salvo que vinieran con su familia. No se quería que vinieran viejos enfermos o viejos mayores a morir a la Argentina. Y si lamentablemente uno pierde de vista esto, van a ver que lo mismo pasa en otros países. Las personas adultas no pueden radicarse en países extranjeros porque los países sientan que son personas que le van a dar una carga muy onerosa al Estado por todo lo que implican el consumo de medicamentos, las dificultades para el traslado, la protección, etc. Hoy, desde el punto de vista de la medicina o de la sociología, el tema está muy bien encarado. Nos falta desde el derecho una visión más amplia. Si mañana ustedes como abogados tienen un problema legal donde intervienen los viejitos, de cualquier índole el problema, de cualquier naturaleza, de cualquier inconveniente, sea un problema familiar, extrafamiliar, social, laboral o de cualquier índole, piensen en esto. Síntesis. Primero, no tenemos un correcto derecho a la ancianidad, hay que construirlo. Nos preocupamos de los menores, nos ocupamos recién de los inhabilitados, nos ocupamos de la mujer, de los adolescentes, de los que no tienen trabajo y de los viejos no nos ocupamos. Segundo, hay pocas normas legales, muy pocas normas legales en el texto constitucional y en el Código Civil que se refieren a este tema, tanto que no hay un capítulo sobre ancianos. Pero hay algunas normas que nos pueden ayudar. La Convención Interamericana sobre Protección de Adultos Mayores está vigente en la República, porque hay una ley, la 27360, que la declaró válida, no me acuerdo si fue en el año 17 o en el 16, pero en el 2017-2016, esa ley 27360 la declaró válida, con lo cual la Convención Americana de Protección a Personas Mayores está vigente. Y esa norma constitucional, al estar vigente, pasa a ser infraconstitucional y puede ser utilizada para cualquier mecanismo de protección a estas personas. Pero después hay derechos determinados que ellos pueden adquirir y que son prácticos y que son de uso inmediato, operativos, como en algún momento me preguntó alguno de los alumnos. Por ejemplo, un anciano que se está muriendo, ¿puede determinar cómo va a ser su entierro, su velatorio? ¿Puede adoptar
posiciones o posturas respecto a qué hacer con su propia incapacidad, con su propio estado de salud, con los tratamientos médicos? Respuesta, sí. Ya no es la familia. Sí. Eso está en el artículo 60 y 61 del Código Civil, cuando habla de las directivas médicas anticipadas, mientras la persona sea capaz, puede tomar una decisión a futuro. Por ejemplo, una persona entra a un hospital ahora, en tiempos de COVID, y dice, yo vengo a atenderme, tengo COVID, soy una persona mayor, no quiero que me pongan un respirador artificial, no quiero. No quiero que me hagan un tratamiento invasivo, no quiero. Estas decisiones se respetan. Y esto es importante. Y esto es una especie de reconocimiento a la persona. Y obviamente tiene vinculación con las personas de edad. Otra cuestión que se permite, que está en el código, el artículo 421, 22, es la posibilidad de lo que se llama el matrimonio in extremis. Las personas mayores, próximas a perder la vida o a fallecer, que puedan o que estén en condiciones de contraer matrimonio, ¿lo pueden hacer? Sí. ¿Esta respuesta la da el derecho? Sí. ¿Y por qué? Porque forma parte de la voluntad de la persona. Una persona adulta contrayendo matrimonio no solamente le va a dejar bienes a su cónyuge, también le deja un reconocimiento moral, personal, humano, familiar. Imagínense una pareja que estuvo 40 años viviendo de novio y que él contrae COVID y siente que está en una situación límite y que está enfermo y le dice a su pareja, sabes que siempre soñé con casarme con vos, pero no, nunca me animé a pedírtelo, y casémonos, pero a lo mejor te vas a morir, estás en terapia intensiva, va el jefe del registro civil y los casa. ¿Esto se permite? Sí, señor. También existen algunas cuestiones que debo aclarárselos, porque si no parece como que lo paso y es menor. ¿Cuál es la edad del anciano? Cuando hablamos de anciano, hablamos de personas de qué edad. Este es un problema. Porque esta convención, esta 27360, no sé si dije bien el número, creo que sí, esta ley que reconoce esta Convención Interamericana de Protección de los Alumnos Mayores, habla de los 60 años. 60 años. Y después, en otro artículo habla de los 65, porque relaciona 60-65 con la edad jubilatoria. ¿Pero quién le dijo que la edad cuando uno se jubila pasa a ser anciano? ¿Quién inventó esta idea? Hoy se habla de, no tercera edad, cuarta edad. Se habla de el desarrollo biológico de la persona ligado a su facultad neurocognoscitiva, la posibilidad de pensar, de actuar. Por eso Roosevelt decía que hasta un presidente viejito e inteligente podía hacerlo, bastaba tener al lado una persona joven que actuara por él si fuera necesario. La Organización Mundial de la Salud invoca los 75 años, es verdad, pero nosotros no adoptamos esa posición porque no está reconocido en nuestro derecho esa edad de 75, salvo los ejemplos que les puse, como por ejemplo en la educación, como por ejemplo en la justicia, en el artículo 99 del Código Civil, de que a los 75 años se pasa a ser anciano. Y en realidad la cuestión podría ser más o menos así. ¿Cómo podemos hacer para generar medidas protectivas, legales, que sostengan a la persona en cuanto a sus necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de los adultos mayores? Vivienda, acceso a la salud, una atención médica especializada, no que estén 2 horas esperando al médico de PAMI, 28 viejitos, para que el médico los atienda y los mande a tomar una pastillita. Eso no es salud, eso es una ficción. El acompañamiento, la sensación de que las personas adultas son susceptibles de acceder a créditos, y no les dan créditos a las personas ancianas, porque como parece ser que no son generadores de riqueza, ahora, si un viejo tiene mucha plata, le toman el dinero en crédito, ¿eh? Sí, en plazo fijo le toman el dinero. Yo tuve la suerte con un familiar, ustedes, algunos no habían nacido y otros sí, cuando ocurrió el famoso corralito en principio de siglo, 2001, 2002, de pedir una exención para que le restituyan sus ahorros a una persona que había cumplido los 75 años,
porque había salido un decreto que decía que toda persona mayor de 75 años tenía prioridad para el recupero de sus ahorros. Eso coincidía y coincide con algo que les subí en un artículo que se llama vulnerabilidad jurídica. Se considera, en materia de consumo, que las personas mayores de 75 años son personas hipervulnerables. Están en una situación que hay que explicarles bien, hay que aclararles bien y hay que tener claramente la situación de, digamos, de darle las herramientas para que la persona comprenda adecuadamente lo que está haciendo. Porque los viejitos son generalmente personas a los que se los engañan. ¿No vieron los innumerables casos que hay de llamadas telefónicas, de aprovechamiento de personas que generan conductas para engañarlos, para asustarlos, para sacarles sus ahorros, etc.? Lo que tienen que saber ustedes es que hay un cambio demográfico en el mundo con una serie de normativas que la Organización Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tratado desde hace 30 o 40 años para tratar de mejorar la situación de las personas mayores, que nosotros no tenemos una legislación actualizada, que esta Convención Interamericana ha quedado ya, digamos, atrás en el tiempo, que el aumento de la edad les permite potenciar la idea de que las personas ancianas no son las de mayores de 60 años, ni por asomo, y que hay que protegerlos desde muchísimas maneras, dándole prioridad al lugar que le corresponde. En este país todavía tenemos que aprender muchísimo, darles el lugar que se merecen. No solamente una buena jubilación. Una buena jubilación es lo de menos. Darle toda la posibilidad de que tomen decisiones sobre su persona, sobre su cuerpo, sobre el lugar en vivir, que tengan autonomía, que tengan la posibilidad de tener un seguro. Si un viejito va a una compañía de seguro a pedir un seguro de vida, se le cagan de risa. Perdón que la palabra no es muy jurídica, pero es así. Y si va a pedir una prepaga, una cobertura de salud, le dicen, ¿qué edad tiene? 74. ¿Y usted es sano? Sí. Bueno, tiene que pagar 30.000 pesos. ¿Pero cómo 30.000 pesos? ¿Es lo que cobro de jubilación? Y, señor, pero usted cualquier cosa que le pase, ¿me entienden lo que digo? Hay como una distorsión. Decimos que hay normas legales que protegen y cuando llegamos al llano, las normas desaparecen. Y esto me preocupa, porque cuando ustedes lleguen a la adultez, si todo funciona, probablemente vivan más años que yo y así sus hijos más años que ustedes. Entonces, no podemos mirar hacia otro lado hablando de los adultos, de las personas mayores o de los ancianos. Si en un examen le pregunto, ¿a quiénes se llaman ancianos? Díganme con convicción, doctor, no lo sé. Porque hoy hablar de ancianos produce toda una confusión legal de acuerdo a las normas de qué se trata. Sobre todo porque todos los elementos de la ciencia y de la biología aparecen distorsionados desde el punto de vista de los mecanismos legales que tenemos. La abuelitud o abuelidad, palabra que me encanta, significaría, en términos simples, que las personas tengan acceso a todos los derechos y a todos los mecanismos de protección que sean necesarios, independientemente de la edad que tengan, se haya jubilado o no se haya jubilado. Si, por supuesto, la persona tiene capacidad cognitiva de seguir trabajando y de mejorar y de incorporar y dar los elementos, darle las herramientas. Eso no se llama una sociedad de viejos carcamanes, de Matusalén. No sé si saben la historia bíblica de Matusalén, pero Matusalén tuvo un hijo de viejo. Por eso cuando uno tiene que decir que algo es demasiado viejo, dice, eso de la época de Matusalén. Bueno, no. Acá se trata de personas que parecen muy adultas, y en realidad son personas jóvenes, que tienen capacidad para ahorrar, que pueden pensar, que pueden dar buenos consejos y sernos útiles a nosotros como sociedad. Hoy el derecho de la ancianidad no existe. Existen normas destinadas a la protección de los viejos, pero un derecho bueno, fuerte de la ancianidad no existe. Hay normas dispersas y a mí me interesa que sepan que existe esta Convención Interamericana, que existen algunos fallos de jurisprudencia y lean, por favor se los pido, lean todas las veces que sea necesario los artículos, lo que subimos, etcétera, para comprender la problemática en la que estamos inmersos y lo que esto significa, porque el juego
pero lo que no tengo, que en algún momento del ejercicio de la profesión se les va a plantear un tema con los ancianos y van a decir, oh, ¿por qué no le di bola a este tema? Esa es la idea que yo tengo. Escucho a ustedes, que son los destinatarios de todo esto, pregúntenme lo que quieran. Anímense, anímense. Anímense. ¿Se escuchó bien? Séanme sinceros, ¿leyeron el trabajo sobre ancianidad? Más o menos, más o menos. Lo leyeron más o menos. A ver, hay muchas cosas que uno dice que es para compartir, pero a veces uno dice cosas que la gente no las comparte. Bueno, eso es lo bueno, disentir. Por supuesto que si la ley, por ejemplo, en la Argentina, no hay limitación para adoptar un niño. Una persona de 70 años puede adoptar un niño. Y ustedes me dirán, uy, qué bien, eso es una protección a los ancianos. Bueno, anda a que un juez te reconozca la capacidad para ser un padre de un niño a los 70 años. ¿Sabes lo que te va a decir el juez? Sí, usted es una muy buena persona, pero pensándolo bien, a lo mejor usted se muere dentro de 10 años. Y entonces, cuando usted tenga 80 y el niño tenga 10 o tenga 11, vamos a buscar un papá más joven. La vida ha cambiado de una manera tal que tenemos que encontrar medidas para la protección en las empresas, en las sociedades, en el trabajo, en fin, en la facultad misma. Verdino, ¿se entendió bien lo que conté, más o menos? Anmaya, ¿bien? Biasovsky, ¿bien? Bueno. ¿Seguro que nada tienen para preguntarme? Recién me decía alguien ahí por chat que las personas adultas con las enfermedades son excluidas de los sistemas de protección privados de las obras sociales. Totalmente de acuerdo. ¿Esto qué esperan para cambiar esto? Ahora ustedes me dirán, y bueno, no, pero pasa que los viejos consumen mucho dinero. Bueno, creamos un fondo de protección, un mecanismo de reaseguro, la posibilidad de tener ahorros. Miremos a Alemania, Suecia, Estados Unidos, a Canadá, a cómo son los mecanismos para proteger a las personas mayores y para darle todas las herramientas para que sus ahorros no los capte el Estado, sino que se vuelquen a la vida privada, a las empresas, a los bancos, a las instituciones. No se olviden tres cosas. La Convención Interamericana, que hay que mencionarlo, la lectura del tema y algunos artículos que mencionan a los ancianos, porque una pregunta de examen no capciosa es, ¿los ancianos aparecen en la Constitución? Escucharon la pregunta, ¿no? Los ancianos aparecen en la Constitución y ahí tienen para decir dos cosas. El artículo 75, inciso 23, no 22, 23, que menciona a los ancianos porque el Congreso tiene que sancionar normas de protección. Y a su vez, el 75, inciso 22, cuando menciona los tratados de derechos humanos. Y ahí, ¿cuál aparece? La Convención Interamericana de Protección que decía recién. Hay países que tienen un respeto espectacular por los adultos. En la filosofía oriental, antes de tomar una decisión, los adultos son casi consultores. Nosotros tenemos una cultura del hoy. Miramos hacia los más niños. Sentimos que los niños necesitan protección. Los adultos ya se arreglarán, ya alguien se ocupará de ellos. Menos mal que existen los geriátricos. ¿Se imaginan si no existieran los geriátricos? La gente estaría loca. ¿Qué harían con los viejitos? Y ese es el problema. Tenemos que prepararnos para cuidarlos. Si no nos preparamos para cuidarlos, nadie nos va a cuidar a nosotros. Es como una rueda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, escucho un par de preguntitas, son 21 a 23. La semana que viene yo les voy, no es un trabajo,
Les voy a subir un recordatorio del tema de la semana que viene que tiene que ver con la muerte, que tiene mucha actualidad porque en tiempos de COVID hay toda una problemática con la disposición del cuerpo, del cadáver, con las exequias, todo un despelote que hay y lo tienen que saber. Y nada, ya nos acercamos a la parte final, así que todo lo que quieran consultar, adelante, cuenten conmigo. Yo en realidad, hola, nada, quiero emitir una opinión. Bueno, tiene libertad, la escucho, dígame. Me parece perfecto y me parece muy justo trabajar en los derechos del anciano respecto a lo que pueda llegar a hacer con su cuerpo en caso de internación, o con su dinero, o si quiere estar en un geriátrico o no, esas cosas, ese poder de decisión que no se le quite. Me parece, siempre que el anciano esté dentro de todo lúcido, ¿no? Porque una persona con Alzheimer que no puede estar sola, no sé, supongamos que tiene una sola hija que tiene para hacerse cargo, ¿no? Y bueno, y esta hija no puede, y bueno, no le queda otra opción, porque va a haber millones de casos. Sí. Esta hija no puede hacerse cargo sola, entonces, bueno, decide mandarla a un geriátrico. Sí. A un geriátrico, o no sé si hay otro término. Debe ser un geriátrico. Sí. Bueno, pero sí estoy de acuerdo con el tema del trabajo, de la jubilación, de cuándo una persona se tiene que jubilar. ¿Por qué? Porque los puestos de trabajo tienen que renovarse, para mí. Entonces, siempre hay que darle lugar a personas nuevas o personas más jóvenes para que empiecen su carrera, pero sí también reconozco que yo trabajo en una clínica, por ejemplo, y había una enfermera que ya estaba pasada de edad, sin embargo seguía trabajando. Y yo tuve el placer de trabajar con ella, y esa persona es esa persona que usted dice, es increíble, esta señora tiene la vocación de enfermera y no se debería retirar nunca. Sí. Por cómo trata a los pacientes, por cómo el cariño, no sé, cosas que uno puede ver, no sé, ¿Usted cree que no hay lugar para las dos? Yo creo que sí que hay lugar para las dos. En este caso, por ejemplo, hay lugar para las dos. Sí, hubo lugar para las dos, de hecho, ella siguió trabajando pese a su jubilación, no sé de qué forma, porque no sé si debe haber algún contrato. Sí, está bien, no importa la forma que sea. Pero yo creo que hay lugar para compartir la vida de trabajo, la vida general, la vida de producción entre el adulto y el joven. ¿Por qué no? En esos casos se puede hacer un examen de aptitud también. Pero por supuesto, O sea, lo primero que hay que respetar es la voluntad de la persona y el discernimiento. En segundo lugar, que la persona se haya preparado y sea útil para sí mismo y para los demás. Pero no, lo que no me gusta es creer, y por eso lo puse en el trabajo, la frase que Turraca dijo recién tiene que ver con algo que yo mencioné en el trabajo, y si no fue por casualidad, en el sentido de que hay un concepto mundial de que el viejo le tiene que dar lugar al joven. Y es verdad, el viejo tiene que prepararse toda la vida para enseñarle al joven, y el joven para apoyar al viejo. Es de ida y de vuelta. Sí. Es de ida y de vuelta, no es le corro el banquito porque es un viejo y ya es viejo. Che, ¿cuándo carajo te vas a jubilar? Perdón la mala palabra. Y a la inversa, el viejo que dice, no le voy a enseñar nada a este pibe, porque este pibe con lo rápido que es, aprende rápido y, miren, hay algo que no me corresponde decirlo, pero en la facultad se da. Hay materias donde los docentes preparamos, docentes jóvenes,
para que sean los muy buenos profesores de mañana. Y hay otras materias donde no les gusta que personas jóvenes se acerquen a esos lugares, porque es probable que esas ramas crezcan tan rápido que tapen el resto del árbol. ¿Se entendió? Bien. Si lo entendieron, no tengan ninguna duda que esto es así. Entonces es de ida y vuelta. No es que las personas adultas sean personas hipervulnerables porque son adultas. No, porque es necesario protegerlos, pero eso tiene que ir de ida y vuelta. Y acá hay una especie de exclusión social que debe revertirse y debe darse, primero, lugar para que trabajen los jóvenes. Esto es fundamental. Lugar para que trabajen las personas que tengan oficios y lugar para que los viejos, con menos horas, con menos tiempo, con menos carga, puedan aportar a la sociedad. Les cuento un ejemplo que a mí me gustó mucho. En Australia encontré en calles, en las ciudades importantes, personas adultas, muy piolas, muy bien vestiditas, etcétera, etcétera, hombres y mujeres, que saben a qué se dedicaban, asesoraban a los turistas qué lugares conocer. Entonces estaban en las esquinas, los viejitos con unos libritos, cada persona que pasaba le decía, ¿de dónde es? De Argentina, ¿qué le gustaría conocer? Canguros, venga que le cuento. Y te daban toda una explicación. Trabajaban 2 horitas y recibían un importe de dinero y había gente que hasta le ofrecía propina. ¿Sabes qué elegante es eso? ¿Qué delicadeza implica eso? ¿Qué actitud, qué felicidad tenían esas personas? 2 horas por día. Bueno, acá no vi en Mar del Plata una persona de la tercera edad que se ofrezca voluntariamente a trabajar de guía turístico. Y vamos a poner de guía turístico un pibe de 17 años que recién sale a la vida y que lo único que sabe es que el mar tiene agua, pero déjense jorobar. Esa reacción social tiene que ser modificada por la política, pero también por el derecho. Nosotros no miremos a la política, miremos al derecho. Generemos desde el derecho mecanismos de presión para que los jueces, las autoridades, los juristas, las convenciones, los tratados, reconozcan estos derechos y no que se queden meramente en tiempos de seguridad social, ¿entienden? Que el anciano pueda tener su reconocimiento en lo que hizo y la capacitación en lo que hizo. Bueno, es lo que a mí me parece. Bueno, otra de las opciones sería que la jubilación sea optativa a partir de tal edad. Sí, pero ven, volvemos a lo mismo. Terminamos hablando de plata. Y cuando el Estado habla de plata, no habla de personas, no habla de ser humano, no habla de protección, no habla de habla de lo que le conviene. Hoy en el mundo hay una tendencia, en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, como la vida se prolongó, a que los regímenes jubilatorios sean más tarde, sin tener en cuenta si la persona trabajó 30 años o 40 años, lo cual es un error. Esa es una visión muy productivista también, ¿no? Pero claro, muy productivista, muy empresarial, muy moderna, pero solo pensado de las arcas del Estado, solo pensado de las arcas del Estado. Y lo que tenemos que hacer es generar fuentes de trabajo. Generando fuentes de trabajo, después vamos a ver, Francia cuando estuvo en el mejor nivel de desarrollo de Francia hace unas décadas, los franceses propusieron una ley de que la jornada de trabajo no sea de 8 horas, sino de 6 horas. Y el argumento fue, con las 2 horas libres que la gente le queda, tiene posibilidad de divertirse y consumir, y vuelve al otro día más contento al trabajo. Pero para eso se necesita gente lúcida, que vea un desarrollo superior. Eso también es una solución para la falta de trabajo por la sistematización y por la mecanización del trabajo. Totalmente, Entonces, totalmente. si reducís la jornada, va a haber más gente más horas para otras personas. En los países donde hay una enorme depresión económica y problemas y pobreza, es donde más tenemos que generar esfuerzo para incorporar a todos, y no para excluirlo, decirle, te obligo a que te jubiles, ya sos grande, dejate de jorobar, porque hay que analizar cada uno de los casos. A mí me parece que la visión debe ser esa, ¿no? Hoy el papel del anciano, del adulto mayor en la sociedad ha cambiado radicalmente, pero esta pandemia nos expuso a esta situación de protección o desprotección. Y desde el punto de vista filosófico, es un tema tremendo, pero tremendo de la bioética.
ya aparecieron los primeros casos en Italia, adultos mayores, muy mayores, que no tenían acceso a respirador artificial. Y la sugerencia era, bueno, no se puede hacer eutanasia, pero acostumbrémonos a que la familia probablemente, no solamente no podamos darle la recuperación que necesitan para sobrevivir, sino que probablemente ni siquiera puedan despedirlo, porque como el adulto tiene una infección, etcétera, es todo un tema muy difícil. Bueno, chicos, se ha hecho tarde. Consúltenme lo que quieran por chat o por un mensaje o en el campus. Tenemos clases por delante. Pónganse todas las pilas para estudiar. Y buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí presente. Los valoro mucho. Un abrazo grande a todos. Chao, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias.